El libro de Josué comienza donde termina el Deuteronomio, al borde del río Jordán. Moisés ha muerto, y el pueblo de Israel se encuentra frente a la tierra prometida. Durante 40 años han caminado por el desierto, y ahora, por fin, están a un paso de la herencia que Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Pero la muerte de Moisés deja un vacío profundo. El pueblo pierde a su guía, y en medio de la incertidumbre, Dios habla. Su voz llega clara, firme, esperanzadora. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que les doy. Dios elige a Josué, el discípulo fiel, el hombre silencioso que había estado siempre al lado de Moisés. Lo llama por su nombre y le da la misión de continuar la obra. No le promete un camino fácil, pero sí una presencia constante. Le dice: nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé fuerte y valiente. Estas palabras se convierten en el corazón del libro. La fortaleza no viene de la fuerza humana, sino de la confianza en la presencia divina. Dios manda a Josué a meditar la ley día y noche. Le recuerda que el verdadero liderazgo nace de la obediencia. Antes de conquistar ciudades, debía conquistar su propio corazón. La fidelidad sería su espada, y la palabra, su escudo. Josué, lleno de fe, prepara al pueblo. Les dice: en 3 días cruzaremos el Jordán. La promesa de Dios, tantas veces repetida, está a punto de cumplirse. Antes del cruce, envía a 2 hombres a espiar la ciudad de Jericó. Allí encuentran refugio en casa de una mujer llamada Rahab. Era una extranjera, una prostituta, pero su corazón creía más que muchos israelitas. Ella les dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Su fama ha llenado el país. Rahab escondió a los espías y los ayudó a escapar. Su fe la salvó, y su casa se convirtió en símbolo de esperanza. Cuando los mensajeros regresan, Josué se levanta temprano. El pueblo se acerca al Jordán, ese río que divide el desierto de la promesa. El Señor les dice que el arca de la alianza, símbolo de su presencia, irá al frente. Los sacerdotes deben entrar primero en las aguas. Y cuando sus pies tocan el río, el milagro ocurre. Las aguas se detienen, se levantan como un muro, y el pueblo cruza por tierra seca. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo abre ahora el Jordán. El pasado se repite, pero con un nuevo corazón. Cada tribu toma una piedra del lecho del río y la coloca en un monumento. Era un memorial, una señal para las generaciones futuras. Josué dice: cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, les dirán: aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán para que su pueblo pasara. Porque la memoria es parte de la fe. Quien olvida los milagros de Dios, pierde el rumbo del alma. Después de cruzar, el pueblo acampa en Gilgal. Allí celebran la Pascua, el recuerdo de su liberación. Por primera vez, comen del fruto de la tierra, y el maná del cielo deja de caer. Era el paso de la dependencia a la madurez espiritual. El desierto había terminado. Una noche, Josué se encuentra con un hombre misterioso que sostiene una espada desenvainada. Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre responde: no soy de ninguno, soy el jefe del ejército del Señor. Josué se inclina al suelo. Ese encuentro le enseña algo esencial: las batallas de la fe no se ganan escogiendo bandos humanos, sino poniéndose del lado de Dios. Después, el Señor le da instrucciones sobre Jericó, la primera ciudad que deben conquistar. Pero la estrategia no tiene nada de militar. Dios ordena rodear la ciudad durante 6 días, una vez cada día, en silencio, con el arca al frente. Y al 7º día, debían dar 7 vueltas y tocar las trompetas. A los ojos del mundo, parecía absurdo. Pero la fe no siempre se entiende, se vive. Josué obedece. El pueblo marcha en silencio, día tras día, confiando en una victoria que aún no ven. Y al 7º día, cuando suenan las trompetas y el pueblo grita, los muros caen. Sin armas, sin fuego, sin violencia humana. Solo con obediencia y fe. Así, Jericó se convierte en el primer fruto de la promesa, una señal de que la fidelidad de Dios no falla. Rahab y su familia son salvados, tal como los espías prometieron. Su casa, marcada por un cordón rojo, queda intacta en medio de la ruina.
A través de ella, Dios enseña que la fe sincera puede florecer incluso en los márgenes de la historia. Rahab, la extranjera, entra en la genealogía de Israel y siglos después, en la del Mesías. La caída de Jericó no es solo una victoria militar, es un símbolo espiritual. Los muros representan las barreras del miedo, la desconfianza y el orgullo. Y el mensaje es claro. Cuando la fe obedece, los muros del corazón también caen. Josué no era un conquistador como los de este mundo. Era un hombre de oración, un servidor que aprendió de Moisés la paciencia y la dependencia de Dios. Su nombre, Yehoshua, significa el Señor salva. Y su vida entera fue testimonio de esa verdad. La primera parte del libro de Josué es una lección viva sobre la fe que avanza. No se trata solo de cruzar un río o de ganar batallas, sino de aprender a confiar más en la voz de Dios que en la lógica del miedo. Cada paso del pueblo fue un acto de obediencia. Cada victoria, una proclamación silenciosa de que la promesa divina se cumple cuando el corazón permanece firme. Así comenzó la conquista de la tierra. No con espadas, sino con fe. No con ruido, sino con obediencia. No con fuerza humana, sino con la presencia de Dios que abre ríos, derrumba muros y transforma corazones. Y ese sigue siendo el camino del creyente. Porque toda promesa divina requiere cruzar un Jordán, dejar atrás el pasado, soltar la duda, y avanzar confiando en que la presencia de Dios no se detiene al otro lado del río. Tierra prometida, la conquista del corazón. Después de la victoria en Jericó, el pueblo de Israel se llena de confianza. Han visto los muros caer y sienten que nada podrá detenerlos. Pero pronto aprenden que la fe no se sostiene con triunfos, sino con obediencia. Entre las ruinas de Jericó, un hombre llamado Acán desobedece. Toma objetos que Dios había prohibido guardar y los esconde en su tienda. Nadie más lo sabe, pero Dios sí. Y cuando el pueblo va a luchar contra una ciudad más pequeña, llamada Ai, son derrotados. Josué se postra ante el Señor, confundido y dolido. Dice, ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán para entregarnos en manos del enemigo? Y Dios le responde con claridad, Israel ha pecado. No puedo estar con ustedes mientras haya desobediencia. Entonces Josué busca la verdad. Acán confiesa, y el pueblo aprende que el pecado oculto tiene consecuencias para todos. No es una historia de castigo, sino una advertencia. La victoria espiritual no depende del tamaño del enemigo, sino de la pureza del corazón. Después de purificar el campamento, Dios renueva su promesa. Le dice a Josué, no temas ni desmayes. Sube contra Ai, porque en tus manos la entrego. Esta vez, el pueblo obedece por completo, y la victoria llega. No por la estrategia, sino por la reconciliación. Entonces Josué levanta un altar en el monte Ebal y lee ante todo el pueblo las palabras de la ley. Desde allí proclama las bendiciones y las maldiciones, recordando que la fidelidad es el verdadero escudo de Israel. El pueblo escucha y responde con un solo corazón, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Con el paso del tiempo, los reinos vecinos escuchan lo que Dios ha hecho y se llenan de temor. Algunos buscan la guerra, otros, la astucia. Los gabaonitas, una nación cercana, deciden engañar a Josué. Se disfrazan con ropas viejas y pan seco, fingiendo venir de lejos. Le piden paz, y sin consultar a Dios, Josué les concede un pacto. Más tarde descubre la verdad, pero mantiene su palabra. El engaño de Gabaón enseña una lección importante. Cuando se toman decisiones sin buscar la dirección divina, incluso los actos de buena intención pueden complicar el camino. La sabiduría no nace de la experiencia, sino de la oración. Poco después, 5 reyes se unen para atacar a Gabaón. Entonces Josué marcha toda la noche con su ejército para defender a sus nuevos aliados. Dios pelea por Israel, y la batalla se convierte en un signo de su poder. El texto dice, el Señor lanzó grandes piedras desde el cielo sobre los enemigos, y más murieron por las piedras que por la espada. Y en medio del combate, Josué levanta su mirada al cielo y pronuncia una oración imposible. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el relato dice que el sol se detuvo, y el día se prolongó hasta que el pueblo alcanzó la victoria. Es una imagen poderosa, símbolo de que cuando la fe actúa con valentía,
Incluso el tiempo se inclina ante la voluntad de Dios. Esa escena no describe solo un milagro cósmico, sino una verdad espiritual. Cuando el corazón confía plenamente, todo el universo parece colaborar con la promesa. La fe no controla el mundo, pero lo ilumina. Después de esta gran victoria, los reyes enemigos son derrotados. Josué los reúne en una cueva, símbolo de oscuridad, y allí termina su amenaza. El mensaje es claro: la luz de Dios vence toda sombra cuando su pueblo camina unido. Las campañas continúan. El libro enumera ciudades, nombres, territorios, pero detrás de cada conquista hay una enseñanza. Cada paso del pueblo es una recuperación del orden perdido. Dios no busca destruir, sino restaurar. Las batallas son signos del combate interior, el alma que lucha por liberar su tierra interior de los ídolos y de las cadenas del miedo. El éxito de Israel no se debe a su fuerza, sino a su obediencia. Cada victoria ocurre cuando el pueblo se mantiene unido y escucha la voz del Señor. Cada derrota llega cuando se confían en sí mismos. Josué no es un conquistador ambicioso, sino un servidor obediente. Su nombre, el Señor salva, se cumple en cada acto. No busca gloria personal, sino el cumplimiento del plan divino. En medio de las guerras, Josué no deja de construir altares. Cada altar es un recordatorio. El verdadero centro de la victoria no está en el campo de batalla, sino en la presencia de Dios. Las guerras pasarán, pero la fe permanecerá. Hacia el final de esta parte del libro, el narrador resume los triunfos con una frase llena de sentido. Josué tomó toda la tierra, tal como el Señor había prometido a Moisés. Pero esas palabras hablan de algo más que territorio. La verdadera conquista no era geográfica, sino espiritual. El pueblo había aprendido a confiar, a esperar, a seguir las órdenes del Dios invisible. El libro de Josué nos enseña que cada victoria exterior comienza con una victoria interior. El corazón que aprende a obedecer se convierte en tierra prometida. Porque lo que Dios quería no era solo darles una tierra, sino formar en ellos un pueblo fiel. Las batallas de Josué son también las nuestras. Cada miedo que enfrentamos, cada tentación, cada duda, es una ciudad amurallada que debe caer. Y la estrategia es la misma: escuchar, confiar y obedecer. No es la espada la que vence, es la fe. No es la fuerza, es la presencia. No es el poder humano, sino el Espíritu de Dios que actúa en quienes se mantienen firmes. El sol que se detuvo aquel día sigue siendo un símbolo eterno. Que cuando el corazón se alinea con la voluntad divina, el tiempo mismo se convierte en aliado. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la manera de enfrentarlas. Y en ese cambio, la victoria comienza. Así termina esta segunda parte. Con un pueblo que avanza, un líder que ora y un Dios que cumple lo que promete. La tierra prometida no se conquista en un solo día. Pero cada paso, cada acto de fe, cada muro que cae, acerca un poco más a la plenitud. El viaje continúa. Porque aún falta aprender que poseer la promesa no es el final, sino el inicio de una nueva forma de vivir en fidelidad. Tierra en paz, herencia, fidelidad y despedida. Después de años de batallas, la tierra prometida finalmente está en manos de Israel. El ruido de la guerra se apaga, y comienza una nueva etapa, el tiempo de la herencia. Josué ya es anciano, pero su mirada sigue firme, y su corazón lleno de gratitud. Dios ha cumplido todo lo que prometió. El libro describe el reparto de la tierra entre las tribus. Cada familia recibe su porción, cada frontera se traza con cuidado. Pero detrás de esa distribución hay algo más profundo. No se trata solo de un mapa, sino de un recordatorio de que cada uno tiene un lugar en el plan de Dios. Josué reúne al pueblo y les recuerda que la tierra no es propiedad, sino don. Que el Señor no los trajo allí para que se sintieran dueños, sino administradores. Cada rincón de esa tierra debía ser un espacio de justicia, de misericordia, de oración. Dios no les dio la tierra para que descansaran de Él, sino para que vivieran con Él. En medio del reparto, una tribu destaca, la de Leví. A los levitas no se les da territorio, porque su herencia es el Señor mismo. Su porción no se mide en tierra, sino en presencia. Es una enseñanza eterna, hay riquezas que no se pueden pesar ni medir. Solo experimentar en el alma.
Josué también establece ciudades de refugio, lugares donde cualquiera que cometiera un error o un crimen involuntario podía encontrar protección. Estos lugares reflejan el corazón compasivo de Dios. Un Dios que no solo da justicia, sino también oportunidad de redención. Cada ciudad era un refugio abierto, una metáfora viva de la misericordia. Con el paso del tiempo, la paz se asienta sobre el país. Los enemigos han sido derrotados, las tribus están establecidas y el pueblo goza de reposo. Pero Josué sabe que el peligro aún existe. No en el exterior, sino en el interior, el olvido. El líder anciano convoca a las tribus y les dice con voz serena pero firme: ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho por ustedes. Él ha peleado por ustedes. Luego los exhorta: sean muy valientes para guardar y cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés. No se mezclen con las naciones que quedan entre ustedes, ni juren por sus dioses. Josué entiende que la verdadera batalla no termina con la guerra, sino con la fidelidad cotidiana. Las murallas de Jericó habían caído, pero ahora debían mantenerse en pie las murallas del corazón. La tierra prometida debía conquistarse cada día con obediencia, humildad y memoria. El anciano les recuerda que todo lo que poseen viene de Dios, y que si se apartan de Él, perderán el sentido de su herencia. Les dice: una sola palabra de todas las promesas del Señor no ha fallado. Todo se ha cumplido. Y con esa afirmación, Josué resume toda su vida. El pueblo responde con gratitud, y todos renuevan su compromiso con el Señor. Allí, en Siquelm, Josué coloca una gran piedra como testigo de la alianza. Dice: esta piedra ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho, será testigo contra nosotros, para que no olvidemos. Es un gesto poético y profundo. La piedra representa la permanencia del compromiso, un eco material de la fidelidad espiritual. En ese mismo lugar, Josué pronuncia una de las frases más memorables de toda la Biblia: elijan hoy a quién servirán, a los dioses que sirvieron sus padres o al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Con esas palabras, deja una herencia más grande que la tierra. La herencia de la fe. Josué no impone, invita. No amenaza, propone una elección. Porque la fe no se hereda por costumbre, sino que se decide por amor. Cada generación debe responder por sí misma. Y cada corazón debe elegir a quién pertenecer. El pueblo responde con una sola voz: serviremos al Señor, nuestro Dios, y escucharemos su voz. Así se renueva la alianza. Una promesa que no depende de los milagros, sino del recuerdo. Porque la fidelidad se sostiene en la memoria de lo que Dios ha hecho. Poco después, Josué muere, a la edad de 110 años. Lo entierran en la tierra que él mismo había recibido, en Timnat Sera, en la montaña de Efraín. Su vida se apaga con serenidad, como una lámpara que ha cumplido su propósito. El libro concluye diciendo que durante los días de Josué, y mientras vivieron los ancianos que lo conocieron, Israel sirvió fielmente al Señor. Fue una época de estabilidad, de paz, de fe viva. El pueblo entendió que el éxito no estaba en conquistar más tierras, sino en permanecer cerca de la presencia que los había guiado desde Egipto. El final de Josué no es una despedida triste, sino un cierre lleno de sentido. Dios había cumplido su promesa, y el pueblo había aprendido a confiar. Las palabras que Dios dijo al inicio del libro: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo, se cumplieron hasta el último día. El mensaje de este libro trasciende su tiempo. Nos recuerda que la fe no es solo creer, sino avanzar. Que cada Jordán cruzado, cada Jericó derrumbado, es una invitación a seguir confiando en el Dios que pelea por nosotros. Josué representa a todo creyente que ha decidido caminar con fidelidad, aunque los muros sean altos y los ríos profundos. Su historia enseña que la promesa no se alcanza por esfuerzo humano, sino por la presencia constante de Dios que guía, fortalece y sostiene. Así termina el libro de Josué, con un pueblo en paz, un líder en descanso, y un Dios que permanece fiel. Porque el viaje de la fe no termina al conquistar la promesa, sino al aprender a vivir dentro de ella. Y ese es el mensaje eterno de Josué: que toda tierra prometida se mantiene viva, solo mientras el corazón sigue diciendo, una y otra vez: yo y mi casa serviremos al Señor.